Buenas noches, bienvenidos. Hoy es día lunes. Es un gusto estar con ustedes a las 8:45. Claudia Méndez Arriaza, Juan Luis Font, listos ya para arrancar con la primera conversación de la noche. Bienvenida, Claudia. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy contento de presentar a nuestros invitados. Les vamos hoy a traer esta conversación con Edgar Celada, quien es miembro del comité editorial de la revista del Instituto de Investigaciones de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Lo tiene usted a él en pantalla. Y está con nosotros también el señor Edilberto Cifuentes, quien es docente y asesor de tesis de maestría en la Universidad de San Carlos. ¿Está así, señor Cifuentes? Buenas noches. Gracias a ambos por acompañarnos. Los hemos invitado para conversar sobre ese tema que desde la tarde de ayer se convirtió en el asunto de mayor discusión al haber sido señalado un asesor cercano del presidente electo Jimmy Morales, el señor José Miguel Lam Ortiz, quien hasta el año pasado había sido miembro del equipo del IPNUSAC. Él se separó del IPNUSAC, pero antes de que él saliera de ese instituto, el IPNUSAC se dio cuenta por haber recibido un reclamo de profesionales peruanos de que un artículo suyo había sido plagiado prácticamente de manera íntegra en uno de los ensayos que el señor Lam Ortiz le entregó al IPNUSAC como parte de su trabajo. Entendemos que el IPNUSAC hizo investigación de otros 3 trabajos que él les había entregado y descubrió igualmente condiciones de plagio de otras obras, una de un ecuatoriano, otra de unos mexicanos, otra más de un investigador español. El presidente electo el día de hoy ha dicho que en términos generales todo lo que hay en contra de su asesor son rumores y que él piensa actuar cuando haya una resolución concreta en su contra. De eso es de lo que queremos hablar en este momento. Gracias por acompañarnos a las 8:45 y Claudia arranca esta plática. Antes de arrancar con los detalles sobre esa denuncia de plagio en 4 ensayos, yo quisiera plantear la pregunta que se plantean no pocos en redes sociales. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora se conoce sobre esta denuncia del IPNUSAC contra José Ramón Lam? ¿Qué sucedió con los tiempos? Bueno, lo que pasa es que el instituto, cuando se dio cuenta del asunto, procedió como tenía que proceder. Se comunicó con los agraviados, hizo la investigación. A los agraviados les correspondía proceder presentando una denuncia penal, si es que ellos así lo querían. ¿En qué fecha ocurrió esto? Eso fue este año, por ahí de marzo de este año, aproximadamente. Sí, en el comunicado que circuló ayer había un error en las fechas, se decía que había sido el año pasado, pero esto ocurrió alrededor de marzo de este año. Entonces, una vez con la documentación de los casos de plagio, el director general del IPNUSAC se entrevistó con José Ramón y le dijo que no podía seguir y le dio la posibilidad de renunciar, ¿verdad? Porque hasta ahí podía y debía llegar el instituto. No podía, porque no hay forma de que el instituto proceda penalmente en estos casos, aunque evidentemente es un caso de violación del derecho de autor, en este caso de autores extranjeros. El instituto le hizo saber también al equipo del entonces candidato, el señor Morales, de manera discreta, de la situación en la que se encontraba su asesor. Sí, en el momento en que él empezó a aparecer públicamente como cercano al candidato Morales. ¿De qué manera le hicieron saber al señor Jimmy Morales sobre esta situación y en qué momento? Personalmente, el director, el coordinador del instituto, se lo comunicó a 2 personas muy cercanas al candidato. Uno entiendo que es el hermano del ahora presidente electo y otro persona que no recuerdo el nombre, José Entiendo Carlos que es algo. José Carlos Castañeda, sí, exactamente, el coordinador de las mesas. ¿En qué momento temáticas se lo comunicó? Este es un dato que yo no tengo. Según ha dicho Edgar Gutiérrez, ocurrió incluso antes del 6 de septiembre, antes de la primera vuelta electoral, él se comunica con ellos. Es probable que así sea. Yo el dato exacto no lo tengo. Entonces, replanteo la pregunta o repregunto, ¿cómo le responde a las personas que en este momento en las redes sociales reclaman porque hasta ahora se emite ese comunicado en el que se alerta públicamente sobre esta situación? Porque hasta ahora aparece él abiertamente como una persona vinculada al futuro gobierno. Es decir, la prominencia pública de él
lo apunta hacia ocupar una responsabilidad muy grande en el próximo gobierno, y hay una responsabilidad ética del instituto de advertir, ya no solo privadamente como se hizo en su momento, a quienes lo están promoviendo a estas responsabilidades, sino a la población como parte de un proceso necesario de auditoría social. Don Edilberto Cifuentes, ¿qué piensa usted de la reacción del presidente electo, que esta mañana ha ofrecido declaraciones diciendo que hasta este momento lo que existe son rumores en contra del señor Lamortiz? A mí me parecen muy ligeras, tremendamente ligeras, porque a pesar de que el caso se conoce públicamente reciente, a partir de ayer la documentación es contundente. Si hay evidencias de que es plagio, al margen de que se pueda iniciar un proceso a nivel académico, pero hay que señalar que a nivel de educación superior no existen este tipo de normativo para iniciar procesos de carácter académico interno, y que entonces corresponde, a partir de estas evidencias, que el MP pueda iniciar gestiones, pero no corresponde a la universidad, ¿verdad? Y entonces parece que desafortunadamente el presidente electo está tomando las cosas de una manera muy superficial, digamos. ¿Qué gravedad tiene el hecho de que una persona tan cercana al presidente y tan relevante en el gobierno, que se encuentra al frente del equipo que discute el presupuesto del año 2016, sea descubierto en semejante falta? Es muy grave. En todos los casos, una actitud de plagio, por mínima que sea a nivel académico, es grave. Y es grave por dos razones. En primer lugar, porque un investigador debe de tener, en primer lugar, todos los instrumentos, todas las técnicas para construir un discurso en donde el plagio no se puede, digamos, utilizar. Y por otro lado, porque las técnicas y los mecanismos para poder descubrir los plagios es relativamente sencilla, desde luego, ¿verdad?, dependiendo de los contextos, lo cual implica que el contexto internacional es un poco más difícil, pero es relativamente fácil a nivel profesional poder detectar cuando una persona está realizando un plagio. Entonces, existiendo ese tipo de situaciones, gravísimo, ya que el autor, ¿verdad?, y sobre todo un autor de una revista importante, y que se tenga una difusión de carácter nacional, tiene una mayor responsabilidad, porque debería tener un mayor cuidado de cumplir con los requisitos éticos. Yo quisiera preguntar por esos autores peruanos. Ellos, ¿qué reacción o qué acciones tomaron cuando conocieron que producto de su pensamiento y de sus investigaciones era replicada por otro autor que se las atribuía aparentemente a sí mismo? Bueno, ellos se comunicaron vía correo electrónico con la editora de la revista, y ella inmediatamente reaccionó. No se procedió a la ligera, sino se corroboró. Primero se estableció si había o no había razón de parte de ellos de hacer el reclamo. Se corroboró, entonces se les dijo, miren, vamos a tomar medidas. Y ellos entendieron que la medida drástica de pedirle la renuncia a la destitución era algo que satisfacía ya su reclamo y su molestia moral, pero nunca tuvieron la señal de iniciar algún proceso legal, ¿verdad? A pesar de que el instituto sí les ofreció que si ellos optaban por ese camino tendrían la información que requirieran del instituto. Edgar, la Universidad de San Carlos ha estado en predicamento respecto al tema del plagio desde que se supo que la universidad, el Consejo Superior Universitario, validaba la tesis de Manuel Valdizón para un doctorado en Derecho en esa universidad. ¿Qué cambia en esta ocasión? ¿Qué hace que ahora el instituto, no necesariamente la universidad de manera íntegra, pues actúe en contra del plagio con tanta celeridad? Bueno, lo que pasa es que el instituto y la revista en particular son ambos medios de mucha credibilidad. Hay muchas personas en el país que confían en lo que el instituto dice, en los espacios que el instituto abre en las páginas de su revista, y en consecuencia esto no podía quedarse así. Hay un problema ético de principio respecto a las cosas en las que creemos en el instituto y en la revista, como para dejar pasar por alto el asunto. Así de sencillo, tan fácil como eso. Edilberto quería comentar sobre esta respuesta. Sí, lo que sucede es que tanto el caso
del anterior rector, como este caso, son de alto impacto. Pero a nivel interno de la Universidad de San Carlos sí hay cuidados. Desde luego que no salen a luz pública, pero yo tengo conocimiento de cómo esto se ha tratado de evitar, pues, a través de decisiones estrictamente administrativas en las distintas facultades y en las distintas escuelas. Yo tengo ejemplos concretos, incluso en mi carácter de asesor y de catedrático de metodología de la investigación, hemos descubierto sin duda cuestiones que son muy abiertamente plagios directos, ¿verdad? ¿Y cómo sancionan al estudiante? No hay hasta este momento, digamos, un mecanismo directo, un reglamento interno que sancione, pero sí se señala y se conoce a nivel de los distintos órganos de dirección, ¿verdad? Pero ustedes se dan cuenta en la Universidad de San Carlos que un caso de tanta prominencia como el de la tesis de Manuel Valdizón le ha generado un desgaste gigantesco a la universidad. A estas alturas, si usted ve en este momento las redes sociales de Canal Antigua y las nuestras propias, la gente está reaccionando diciendo por qué en este caso sí actúan y por qué con Valdizón no actuaron. Lo que sucede es que la universidad es muchas universidades internamente. Es decir, como todo ente social y como todo ente de carácter institucional, es diverso. Entonces hay diversas fuerzas y indudablemente hay fuerzas políticas en un momento muy especiales que puedan utilizar ciertas cosas y las fuerzas, digamos, que permanentemente tienen un cuidado académico cotidiano para que esto no se dé, pues. Entonces son situaciones que no hay que, digamos, ubicarlas en el mismo contexto. Porque una cosa es la universidad como una institución abierta, de carácter público estatal, y lo que es la universidad internamente. En la Universidad de San Carlos existen 10 facultades, existen 5 escuelas no facultativas, existen 43 centros de investigación. Y esos 43 centros de investigación tienen perspectivas, dinámicas, objetivos y visiones políticas completamente distintas, ¿verdad? Acá la respuesta a quienes preguntan justamente por qué la Universidad de San Carlos actúa de esta manera con el caso del señor José Ramón Lam y de manera distinta con Manuel Valdizón. En todo caso, yo quisiera traer a colación casos que recientemente se han hecho públicos y que es a nivel internacional. No, es que no es la universidad como institución. Sin duda, en el caso del señor Valdizón, fue una decisión institucional, porque fue una decisión del Consejo Superior Universitario. Ustedes se recuerdan, ellos tomaron la decisión a partir de 2 principios, el principio de objetividad administrativa y el principio de buena fe académica, que yo cuestiono. Pero fue en este caso. En este caso no es el Consejo Superior Universitario, sino que es un instituto, desde luego que tiene otra perspectiva. Es una dirección del instituto. Es una dirección la que toma la decisión de no tolerar como eso. Un ente autónomo, exactamente. Porque tanto las escuelas como los institutos como las facultades tienen autonomía dentro de la Universidad de San Carlos. Entonces la Universidad de San Carlos no es el Consejo Superior Universitario. Pero yo quisiera precisar que en este caso de José Ramón Lam, el rector fue oportuna y debidamente informado y él respalda las acciones tomadas por el instituto, no me cabe duda. Que marca una diferencia también con su actitud en el caso de Valdizón cuando era secretario general de la universidad. Bueno, pero seguramente se explica de la tesis por de las circunstancias institucionales que está planteando Ediliberto. Y yo diría otra cosa, el momento político, histórico que vivió Guatemala en el momento en que se empezaba a discutir lo de Valdizón es distinto al de ahora. Eso en buenísima hora. Pero eso es lo terrible. Mismo dicen las Cortes. En buenísima Pero hora. Eso es lo terrible, digamos, que un criterio académico esté sometido al momento político. No. Perdón. Hay que poner las cosas en su lugar. El momento político es de una sociedad que está demostrando que no va a tolerar ni siquiera así este tipo de violaciones. Edgar, pero ¿sabe que esa es la misma justificación o argumento que dan las Cortes y quienes se acercan a comentar por qué hace 6 meses la Corte de Constitucionalidad falló de una manera respecto del antejuicio, por ejemplo, promovido contra Woody Rivera? Y ahora, 6 meses después, actúa diferente. Bueno, por fortuna para el caso nuestro que estamos examinando, todo esto ocurrió antes de todo el barullo político que conocimos. Esto fue en marzo, ¿verdad? Y tiene que ver con una visión ética del ejercicio de nuestra responsabilidad profesional como investigadores, como analistas de la realidad nacional. En todo caso, quisiera también subrayar que no es un problema exclusivo de la Universidad de San Carlos, es un problema que se traslada a la Academia Guatemalteca, la Academia Mexicana. Vemos los casos de los 2 ministros en Alemania que deberían renunciar porque se descubre que sus tesis de doctorado son justamente producto de
plagio. 60 estudiantes de la Universidad de Harvard también son expulsados a raíz de que se les descubre que han robado un examen. La pregunta es, ¿de qué le está sirviendo a la Universidad San Carlos de Guatemala descubrir en su seno casos como el del señor Manuel Valdizón y ahora el del señor José Ramón Lam? Bueno, en principio no es un descubrimiento de este momento, novedoso, pues, ¿verdad? Porque, como yo les explicaba, hay procesos internos en donde esto es conocido, no solo a nivel de las autoridades, sino que a nivel de los tutores y a nivel de los catedráticos de metodología de la investigación y de seminario de tesis, donde cotidianamente se encuentran realmente los trabajos muy superficiales del copy-paste, que es bastante tradicional. Ahora, claro, ¿verdad? Lo que sucede es de que se está dando precisamente en un contexto político especial y con distintas personalidades. Lo que pasaba hace 4 años en la universidad ya es distinto a lo que está pasando ahora, por los contextos políticos y por las personas que ahora están. Pues no puede ser lo mismo. O sea, si regresamos a qué ha sido la universidad en el siglo XIX, qué ha sido la universidad en el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo pasado, vamos a ver distintas actitudes. De acuerdo a los procesos políticos. Una universidad que participa mucho en el proceso político del 44 y una universidad que precisamente en los últimos años ha estado precisamente mucho más dentro de la dinámica de la economía de mercado. Señores, ¿qué relevancia tiene que una persona que haya sido pues, descubierta en plagio, además que haya no solo plagiado a un autor distinto, sino haya cobrado por ese trabajo, que es todavía 4 veces más grave, en 4 ocasiones distintas? ¿Qué relevancia tiene que él asuma un cargo importante en el Ejecutivo de Gobierno y que el presidente diga, pues hasta que yo no vea una resolución judicial o una conclusión definitiva, yo no voy a tomar una decisión sobre esta persona? Yo la relevancia que le miro es que está puesta a prueba la credibilidad del presidente electo, porque es cabalmente lo que estamos diciendo, la sociedad guatemalteca ya esto no lo va a soportar, esta doble moral, este doble discurso, no es viable, no debe ser, no debe continuar. Y tú preguntabas, ¿para qué le sirve a la universidad? Sí sirve para que estudiantes, catedráticos, investigadores se cuiden mucho de la tentación de incurrir en cosas que son y deben ser perseguidas por la ley. Es un problema ético y es un problema legal. Y entonces, si el presidente electo quiere ver hacia otro lado o no darse por enterado o pensar que estos son rumores, pues ahí está la documentación. Lo del plagio no es un rumor, es algo comprobado. Si él de todos modos quiere ponerlo en las funciones que quiera, ahorita en la transición o en el gobierno cuando asuma, ya es el costo político que él tendrá que correr por hacer esto a la vista de todo el mundo. ¿Y cómo debió responder entonces el presidente electo ante una denuncia como esta, según ustedes? ¿Qué hubiera sido más razonable, Gilberto, que dijera el presidente electo? Es que el presidente electo no es un académico, no es una persona que tenga, digamos, una práctica Bueno, dentro tiene estudios de doctorado. Claro que sí. Bueno, pero ustedes recordarán Y que también sus mismos estudios de doctorado están cuestionados. O sea, Los estudios no, solo que no ha terminado, no ha hecho su bueno. tesis. No Sí, pero concluyó él la ya tesis, se pero asumía, estudió un ya se doctorado asumía como doctor. en estudios estratégicos. Y ese se asumía como doctor sin haber sido doctor, pues. Entonces, él no tiene toda la experiencia, toda la dinámica, al margen de que pueda ser profesional de una institución de educación superior como para poder asumir las particularidades de una situación como esta, ¿verdad? Bueno, uno tendría que estar en los zapatos de él y en la cabeza de él, pero hay cosas de sentido común, ¿verdad? Como decir, voy a informarme y no salir con una defensa oficiosa que recuerda mucho las defensas oficiosas que hizo el expresidente Pérez Molina. Edgar, este es un momento en el que el presidente electo goza de una gran popularidad, naturalmente, acaba de ganar las elecciones con poco más o menos el 70% de la votación, de una asistencia bastante considerable a la segunda vuelta electoral. Es el presidente probablemente con el mandato más sólido que se haya visto en las últimas 2 décadas. En ese momento, IPNUSAC hace esta denuncia. ¿No discutieron ustedes del riesgo de
correr, de sufrir críticas y de correr desgaste en términos de imagen pública por hacer este tipo de denuncias? No será la primera vez que ni el instituto ni la Universidad de San Carlos tenga que remar contra corriente, pero hay un problema ético de por medio y un problema de responsabilidad política, social. Mínimo advertirle a la sociedad, miren lo que está pasando. Si el presidente electo se arriesga a dilapidar esta cosa que decís que es popularidad, ese mandato suyo, si él lo va a dilapidar de esa y otras formas, es el problema de él. Pero nosotros, la sociedad, estamos obligados a estar atentos y ese es cabalmente el mensaje que él envió. Yo voy a escuchar a la sociedad. Bueno, aquí está la sociedad diciéndole, mire, encontramos que esta persona que trabaja con usted tiene este antecedente. Sigue siendo decisión de él darle el trabajo o no darle el trabajo. Yo hubiera respondido, voy a informarme. Una misma pregunta para usted. ¿Cuál es la reacción que debe tomar él? Lo que sucede, desde mi punto de vista, tampoco es un respaldo popular abrumador, porque en el segundo proceso electoral hay un alto grado de abstencionismo. Su respaldo está con relación a la otra candidata, pues, que sí es una mayoría considerable. Pero la población guatemalteca, en su totalidad, digamos, de los 14 millones, votan, ¿cuántos? 5 millones. Y de estos 7 millones inscritos. Sí, 7 millones inscritos, pero no votaron los 7 millones inscritos. En ninguna elección han votado los 7 millones. Y de todas las de segunda vuelta, esta ha sido una de las que ha gozado de mayor concurrencia. Habría que explicar, porque aquí hay toda una serie de cuestiones de carácter complejo que nos podrían dar por qué se da ese proceso así tan especial. Pero no es un respaldo como para decir, ¿verdad?, que las masas se volcaron ciegamente para son 2.5 millones. Sí, pero 7-3 con respecto a la otra candidata. Pero es que las elecciones se ganan contra otro candidato. Pero no 7-3 con respecto a la población guatemalteca para que se diga un respaldo popular. Claro, bueno, en todo caso 2.5 millones. Pero el Estado hace una 2.5 millones. Elección. Exactamente. Le está regateando 2.7 millones de 14 millones que constituimos la población guatemalteca. Sí, pero son 7 millones de empadronados. Sí, pero no votaron los 7 millones. Y es una alta concurrencia a las urnas. Acá ya estamos en otro dilema nosotros. En todo caso, el señor Jimmy Morales llegó con un respaldo abrumador. Y ahora la pregunta es esta: ¿qué significa esta cuestionante, esta interrogante, justamente 2-3 semanas después de ganar? Pues en principio, como ya dijo Edgar, está dilapidando ese caudal que tuvo, por un lado. Y por otro lado, está descartando precisamente que la población va a estar muy atenta, y no solamente la población que votó por él, sino que la población que no votó por él. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Debemos decir que a este programa fue invitado el señor José Ramón Lam Ortiz. Desafortunadamente, según él mismo respondió, le era imposible asistir y está dedicado al tema del presupuesto del año 2016 y por lo tanto declinó esa invitación. Vamos ahora con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué comentan los televidentes de Canal Antigua sobre este tema y sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes, que tenemos mensajes respecto a la entrevista. Nos dice: realmente es lamentable que el presidente electo no tome cartas en el asunto. Este caso pone en duda el equipo del presidente electo. Sin querer, queriendo, la peor parte se la lleva a la Universidad de San Carlos, cuya parcialidad quedó evidenciada. Javier Castillo. Y además en la universidad siempre han existido rencillas internas y con eso se conoce siempre dentro de la U. Y Víctor nos dice: quieren darse baños de pureza, la U es un centro de negocios, los títulos son un negocio, con plata se compran doctorados. Javier nos dice: no creo que instituciones dentro de la Universidad de San Carlos puedan ser autónomos, se rigen bajo las mismas leyes internas. Será, por supuesto, uno de los temas que estaremos tratando hoy a las 10 de la noche junto a Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales. Continúe con nosotros al regresar una segunda entrevista junto con Claudia y Juan Luis a las 8:45.